Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la tercera de Código Penal, Radiografía del Delito. Buenas noches, Álvaro, un gusto. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, quería decirle el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña y hoy un informe que elaboró Álvaro sobre uno de los casos más brutales de la historia criminal de la provincia. Se trata de 4 personas de nacionalidad colombiana que fueron condenadas a prisión perpetua en 2015 luego de pergeniar un plan macabro. La única intención era acabar con la vida del empresario Flavio Jorge Millán. Fueron capturados cuando intentaban escaparse al vecino país de Bolivia y de los 4 todavía la justicia trata de dar con el 5º colombiano que ha pergeniado este macabro crimen. Del amor y 5 demonios. Uno de los hechos más escalofriantes en la historia criminal de nuestra provincia tuvo como protagonistas a 5 colombianos. 4 de ellos condenados a la pena máxima tras asesinar a sangre fría en 2013 a un empresario y a su chofer, luego intentar escapar con una importante suma de dinero. Un llamado al sistema de emergencias de la policía daba cuenta que en una pieza de un inquilinato en la calle El Rastreador, número 74 del barrio 1 de Marzo, yacían boca abajo 2 hombres brutalmente asesinados, atados de pies y manos en medio de un charco de sangre. Se trataba de un empresario avícola, Jorge Flavio Millán, y de su chofer Reinaldo Agustín Teque Juárez, quienes habían ido a buscar a 3 changarines de nacionalidad colombiana para ir a trabajar. Esa calurosa mañana del 13 de septiembre del 2013, el empresario Millán y Teque Juárez fueron asesinados con tanta hazaña, luego de un plan pergeniado por 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad colombiana, luego de haber ganado su confianza durante varios meses, y tras el crimen ingresaron a la vivienda del empresario, ubicada en el barrio Sargento Cabral, redujeron y encerraron en un container a la empleada y al sobrino de Millán y se llevaron aproximadamente $500,000 de pesos. 4 de los 5 implicados fueron detenidos gracias a un corte de la Ruta Nacional número 9 en la localidad puneña de Pumahuasi. Cuando los padres y alumnos de un establecimiento exigían entrevistarse con funcionarios provinciales y la 5ª persona, que fue identificada con el nombre de Carlos Correa por sus cómplices, logró escapar: Johnny Aragón Candelo, Andrés Felipe Caicedo, Gladys Catherine Balantan Chico y Lina Brina Marcela Silva Balanta fueron condenadas en 2015 a la prisión perpetua por la coautoría de homicidio doblemente calificado, con el concurso premeditado de más de 2 personas y ensañamiento, robo calificado con el uso de arma en concurso real con el primer hecho de homicidio calificado. Catherine Balanta y Lina Silva habían llegado hacía menos de un año a nuestro país, desde Colombia, y trabajaban como dama de compañía en el cabaret Wolf Night Club en el barrio Alto Comedero. Allí Millán conoció a Lina y de a poco se convirtió en su cliente exclusivo. Las jóvenes alquilaban un departamento que debían pagar al propietario del cabaret, de apellido Fontanet, y Millán les propuso hacerse cargo del alquiler de una pieza en un inquilinato en la calle El Rastreador 74 del barrio 1 de Marzo de la capital jujeña. Con el correr de las semanas, Katy y Lina permitieron que 2 de sus compatriotas se quedaran a vivir en la pequeña habitación que Millán había alquilado para ellas, y si bien el empresario avícola le molestaba la situación, su preferida, Lina, lo solucionaba todo con palabras dulces. Los allegados al empresario Millán creen que estaba enamorado de Lina, le realizaba regalos costosos y cuando viajaba al norte de la provincia a vender pollos, en varias oportunidades aprovechaba para llevarla. Sin embargo, Lina Balanta
le juraba y perjuraba a su compañera Catherine que el trato que el empresario recibía era como a cualquier cliente del Wolf Night Club. Millán conoció primero a Johnny Aragón Candelo, quien vendía frutas en un carro en la vía pública. Luego Johnny le presentó a Carlos Correa, el colombiano que por no ser de color logró pasar la frontera, y un mes antes del crimen llegaba desde la provincia de Mendoza Andrés Caicedo. El empresario avícola, días previos al crimen, había hecho una importante inversión. Le había montado una pollería a su hijo, que también se supo que le quería regalar una camioneta. Reinaldo Agustín Teque Juárez hacía muy poco era empleado de Millán y se había ganado la confianza del empresario a fuerza de trabajo duro y a toda hora. Esa mañana, cuando los hombres llegaban en una camioneta Saveiro al rastreador a buscar a Johnny, Lina Balanta se encargó de demorar al empresario. Lo invitó a desayunar y de pronto todos los demás los dejaron solos en la pequeña habitación y pusieron la música fuerte. Ese momento fue fundamental para que los tres hombres redujeran a golpes y voltearan a un hombre de casi 1,80 m, lo asfixien, lo aten de pies y manos y lo golpeen hasta asesinarlo. 15 minutos después, Johnny, que tenía más confianza con Teque Juárez, le dijo que su patrón lo llamaba, y cuando éste ingresó a la pieza, fue recibido a golpes de puños y atacado a puñaladas por los otros cómplices, mientras Lina cocinaba torta frita en una cocina comunitaria contigua, bailaba y hasta hacía bromas con los otros inquilinos. La causa de muerte de Flavio Jorge Millán fue por asfixia mecánica, por sofocación, por obturación de orificios respiratorios ocasionada por terceros, y Reinaldo Agustín Juárez por traumatismo encéfalo-craneal grave ocasionado por tercero. Correa, Aragón, Caicedo y Cati Balanta se subieron a la Saveiro de Millán y se dirigieron a su vivienda del barrio Sargento Cabral. Llamaron a la puerta y una vez que la empleada atendió, fue recibida y brutalmente atacada con golpes de puños y patadas en el estómago. La mujer estaba embarazada y a raíz de los golpes perdió a su bebé. Los delincuentes fueron por el sobrino de Millán y luego de amenazarlo con un cuchillo y atacarlo ferozmente a golpes, lo encerraron junto a la empleada en un contenedor. Los delincuentes se hicieron de un botín de alrededor de $500,000, dinero que en la actualidad supera ampliamente los 9 millones de pesos, y decidieron escapar al vecino país de Bolivia. Andrés Caicedo, Cati Balanta y Lina Silva tomaron un remis y fueron detenidos en la localidad de Pumahuasi, algunos kilómetros antes de la ciudad fronteriza de La Quiaca, porque un corte de ruta les impedía el paso, y pese a que los colombianos ofrecieron dinero para que los dejaran pasar, se quedaron varados allí. En la localidad de Tres Cruces, una Traffic que realiza viaje fue interceptada por los efectivos de gendarmería. Detuvieron a Johnny Aragón, quien confesó que detrás de él, justo detrás de él, Carlos Correa y su mujer viajaban. Pero no fueron detenidos porque los policías solo buscaban a personas de color. 5 meses después de la condena, el 28 de febrero del 2016, Andrés Felipe Caicedo fue nuevamente condenado a la prisión perpetua, luego de haber asesinado con una gubia al interno Franco Juárez, de 24 años, sobrino de Teque Juárez, en uno de los pasillos del pabellón 5 del Servicio Penitenciario de Gorriti. Andrés Felipe Caicedo tenía 25 años cuando fue condenado 2 veces a prisión perpetua y se lo acusa de asesinar a 3 personas en nuestro país, aunque se jacta de haber cometido otros crímenes en Colombia antes de huir y afincarse en nuestra provincia. Caicedo y su compañero Aragón no gozan de un buen comportamiento dentro de la unidad penal de Gorriti y protagonizaron violentos enfrentamientos con otros internos, entre ellos de la comunidad gitana. En tanto, Lina Silva y Catherine Balanta solicitaron al juez de ejecución de la pena en la provincia aplicar la ley de extrañamiento para su beneficio, una ley que trata de una potestad que tiene el Estado Nacional, contemplada en la Ley de Migraciones número 25.871, que estipula que los ciudadanos de otra nacionalidad condenados por cualquier delito en Argentina puedan ser expulsados cuando alcanzan el cumplimiento de la mitad de la condena impuesta y no cuenten con otros procesos judiciales abiertos.
Tremendo informe, Álvaro. La verdad que un caso realmente conmocionante, ¿no? El tema de las pasiones, de las bajas y de las altas pasiones. Digo de las altas pasiones porque el hombre enamorado que quiere sacar a una persona de un cabaret, cómo después él le da trabajo a sus coterráneos, compatriotas. Y después lo tremendo también, cómo un sobrino del chofer, ¿no?, de este señor Teque, termina falleciendo en una trifulca con los propios colombianos en la cárcel de Gorriti, y el gran misterio de por qué la policía no agarró al quinto, ¿no? El expediente judicial da cuenta que en el momento que se ordena, ¿no?, que detenga la marcha de una Traffic que realizaba viajes de San Salvador al norte, ingresan los efectivos de la Brigada de Investigaciones a la Traffic y únicamente, sin pedir documentos, solicitaron que descienda del móvil una persona de color, una persona, digamos, con la característica que el policía entendió que era únicamente dijeron colombiano, tienen que ser negros. Y no vieron películas, ¿no? Una persona que viajaba, que estuvo involucrada y está requerida por la justicia también, de nombre Carlos Correa, por ese motivo logra salir del país y bueno, se trata de establecer su paradero. Muchos, digamos, en el juicio también se pudo establecer que estaría él en Santa Cruz de la Sierra, sería prestamista. Esto es dicho de las personas que hoy están condenadas a prisión perpetua, que sería él como el que habría pergeniado este hecho. Fue el ideólogo. Eso dicen las personas que ahora están condenadas. Bien. Esto también nos retrotrae. En realidad, esto ocurrió en el año 2016. En el año 2013. Perdón, 2000. Y fueron condenados en 2015. En 2015, perdón. Ahora bien, 2 años después, en 2017, se da una situación que creo que fue una de las más comentadas de la historia criminal argentina. El caso del empresario español, un asturiano afincado en la Argentina, Roberto Fernández Montes, un hombre brutalmente asesinado, increíblemente, si uno tiene que decirlo. Su yerno planeó una situación, una especie de intento de crimen perfecto, con un agravante, con un error gravísimo, que es pensar que en el edificio donde ocurrieron los hechos las cámaras no funcionaban. Es verdad, las cámaras durante un tiempo prolongado no funcionaron, pero en el momento en que ocurren los hechos, donde el yerno, en complicidad, en realidad el que lo asesinó fue el famoso carnicero, un señor de apellido Fernández Torres. Fíjate vos que la paradoja. Bueno, quedan totalmente expuestos en las cámaras, ¿no? Y la verdad que ha sido, digo, uno de los casos más conmocionantes. ¿Por qué? Porque del mismo modo que esta historia de los colombianos es una historia casi cinematográfica, si se quiere. Vos imaginate ese momento en donde paran una Traffic, donde dicen, bueno, vamos detenidos 4 y queda uno ahí, y imagínate una película donde vos no sabés si, bueno, en este caso, qué diría el espectador, ¿no? Si desea que lo detengan o no, porque muchas veces los espectadores un poco tienen esa sensación de complicidad con el tipo que se está escapando. Bueno, en este caso fue muy fuerte para la opinión pública argentina porque todo quedó grabado. Entonces, a ver, salvo la escena dentro del departamento donde el carnicero lo asesina, se crea puñaladas a este empresario español, año 2017, el hombre prófugo, el yerno condenado a prisión perpetua, obviamente por un crimen agravado, pero todo fue mostrado por las cámaras. Esto creo que es lo inédito de la situación, porque los que planearon el asesinato creían que las cámaras no funcionaban. Realmente búsquenlo, empresario español asesinado en la Argentina en el año 2017, y lo van a encontrar.
Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Segundo bloque de Código Penal. Bueno, en el año 2011 la justicia jujeña comenzó un proceso de reforma que tuvo que ver con otras materias, pero fundamentalmente con el tema penal. Este paso del sistema inquisitivo, que era el sistema anterior, al sistema acusatorio. Bueno, para hablar de cómo se están cumpliendo 10 años del comienzo de esta reforma, para hablar de cuál es el balance y cuáles son las asignaturas pendientes, hemos invitado al doctor Sergio Lelo Sánchez. Él es el fiscal general de la provincia, titular del Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, somos todos oídos, ¿no? Para ver cómo evalúa usted este proceso. Bueno, en su momento hubo una serie de cambios en la provincia, como señaló, a partir de la puesta en vigencia del código actualmente en vigencia, en el año 2011, donde se pasa a un sistema en donde son los fiscales quienes investigan y los jueces controlan la investigación. Es decir, un cambio respecto a que antes la función de investigar y de juzgar estaba en cabeza del juez de instrucción. Luego se hace esta división y se fue avanzando hasta que en el año 2015 se sanciona la ley del Ministerio Público, la ley 5895, en donde se avanza aún más en este proceso de reforma estructural y orgánica del proceso penal, en donde el Ministerio Público de la Acusación cobra autonomía funcional y autarquía financiera. Y esto develó aún más una serie de cuestiones que hacía falta continuar reformando respecto al funcionamiento de la justicia penal. Me refiero a algunos rasgos que tienen que ver con la vigencia de la ley del Ministerio Público. Básicamente, la cuestión de la autonomía funcional. Esto pone de manifiesto que se requiere un cambio del código que actualmente lleva 10 años de vigencia. En realidad fue sancionado en el 2009 y se puso en vigencia efectiva en el 2011, porque precisamente la ley del Ministerio Público develó algunas inconsistencias y cuestiones a mejorar respecto al funcionamiento de la justicia, que es lo que trajo aparejado la existencia del Ministerio Público de la Acusación. ¿Y cómo evalúa? Obviamente uno entiende, conociendo cómo es el actual sistema, antes el juez era en algún sentido juez y parte, sí. Hoy está claro que es mucho, dan muchas más garantías al ciudadano el nuevo sistema, pero ¿usted cree que esto ha redundado, que la gente siente esta mejora, digamos, en el sistema de justicia? Me parece que a partir de la autonomía del Ministerio Público se pueden realizar acciones institucionales tendientes a acercar la justicia a la comunidad. En este sentido, lo primero que se hizo desde el inicio de mi gestión fue la descentralización, un proceso que se inició con ubicar físicamente a los ayudantes fiscales en las comisarías para que realicen las investigaciones preliminares, conduciendo a la policía en ese aspecto. Si hay algo que cambió del 2011, de antes del 2011 y luego del 2011, es que la policía ya no tiene más facultades investigativas autónomas, sino bajo la órbita de los fiscales.
Los fiscales son quienes directamente investigan los ilícitos y deben conducir y dirigir a la policía en ese sentido. Por eso es que faltaba dar un paso más, que es lo que se pone en manifiesto con el Ministerio Público de la acusación y su autonomía. Y hay algo muy interesante que se plantea a partir de la vigencia de la ley del Ministerio Público, que es lo que se denomina la desformalización de las investigaciones penales preparatorias. Y un esquema diferente de la organización de las oficinas de los fiscales, que ya no son más el reflejo de la oficina del juez, sino que esta desformalización tendiente a obtener mayor celeridad y eficacia en las investigaciones conlleva a reorganizar el trabajo de los fiscales en un trabajo por completo diferente. Luego de que los ayudantes fiscales estuvieron en el territorio, se avanzó en la especialización de las fiscalías. Esto tiene su sentido porque es mucho más probable que los fiscales que realizan la misma actividad e investigan el mismo tipo de delitos puedan trabajar en forma más eficaz a tener que estar de turno, como era antes, que estaban 15 días de turno, atendiendo todo tipo de delitos. Eso necesariamente atenta contra el orden de la investigación. Por eso la especialización y el hacer siempre lo mismo lleva a que eso mismo que se hace sea cada vez mejor. Eso es un principio lógico, organizacional. Ahora, también se procuró que los propios fiscales que llevaban adelante la investigación concurran al juicio, porque también se daba la situación en donde el fiscal de investigación penal preparatoria, una vez que terminaba con la misma, se desentendía de la suerte del juicio. Con esto de la posibilidad de trabajar en equipo, tener la posibilidad de organizar de otra manera, de manera desformalizada, no tan rígida, las investigaciones, llevó a que los fiscales se responsabilicen de los resultados de su investigación y puedan sostener un caso ante el tribunal en el juicio, porque esta es otra cuestión que cambió. La investigación penal preparatoria no es una instancia, es eso, es una investigación que prepara el juicio. La única instancia es el juicio. Esto lleva mucho tiempo sin entenderse y continúa por parte de algunos operadores sin llegar a entender en profundidad, y es lo que cambia el sistema el sistema mixto al sistema acusatorio. La instancia es el juicio, es ahí donde se debate la prueba. De hecho, los indicios que se utilizan para convocar a alguien a juicio, los indicios de cargo contra un ciudadano para que vaya a juicio, no puede ser utilizado luego para condenar a esa persona. Lo que se utiliza para eventualmente condenar a alguien o absolverlo en el juicio es lo que ocurre en la audiencia de debate, en el debate oral y público. Esto requiere, como les decía, un cambio cultural y una permanente capacitación de los operadores. Si hay algo en lo que hice mucho hincapié desde el minuto cero de mi gestión, es en la capacitación de los operadores, porque es pasar de un mundo a otro. Y se vienen arrastrando viejas prácticas que son muy difíciles de erradicar. Por lo tanto, creo que como balance todavía no está en vigencia efectiva el sistema acusatorio, porque las prácticas de los operadores, principalmente de los fiscales, obedecen a un sistema procesal diferente. ¿Y esto qué significa? Significa que se hace todavía dificultoso poner en vigencia el sistema acusatorio, que es poner en vigencia el debido proceso, que es lo que está faltando. Eso implica que se aceleren los tiempos de la justicia, que la justicia sea más práctica y llegue a la víctima, que la víctima sea empoderada. Esa es otra cuestión muy importante que se pudo hacer a partir de la vigencia de la existencia del Ministerio Público de la Acusación, los centros de asistencia a la víctima que la atienden, la contienen, le dan asesoramiento legal gratuito y se hace un trabajo social de derivación que es muy importante para que la víctima pueda llegar empoderada a declarar al juicio y no ocurra, como muchas veces pasa, que por temor o desconocimiento, falta de orientación, el aporte que pueda hacer la víctima como protagonista del ilícito se vaya desgajando con el tiempo, cuando en verdad hay que trabajar para que esté empoderada y afronte este trauma vital del que fue víctima. Dentro de la investigación penal, y remarcar esto en la importancia de que haya un ayudante fiscal de una seccional, que haya un fiscal especializado en
tipo de delito, agiliza sobre todo la prontitud, la investigación y determinar, porque las primeras horas, los primeros momentos de una escena son fundamentales para que sean elevados a juicio, y esto es el cambio que se ha visto, creo que en todo tipo de hechos, sobre todo, bueno, en temas más complejos como ser homicidios o femicidios propiamente dichos. Sí, y en esta estructura del Ministerio Público de la acusación existe lo que se llama el organismo de investigación, que es lo que se denominaba la policía judicial, según lo establece la propia Constitución. Pero bueno, la Constitución tiene 35 años, las cosas han cambiado y es necesario adaptar las instituciones a los cambios culturales y a los cambios de las estructuras procesales que hubo a lo largo del tiempo. Este organismo de investigación son los investigadores, los técnicos que realizan las operaciones técnicas para auxiliar a los fiscales en materia que obviamente un fiscal es abogado, se requieren por ahí conocimientos específicos como lo que puede tener un criminalista, un licenciado en criminalística, o un contador, o un médico, o un psicólogo, etcétera. Ellos son los que integran este organismo de investigación que está en el acto, en el lugar, como también los licenciados en accidentología vial o los informáticos, porque ahora básicamente todas las investigaciones parten del celular. Es decir, el celular es un dispositivo fundamental para reconstruir hechos pretéritos, que es lo que hacen los fiscales en la investigación penal preparatoria. Entonces se requiere toda una logística de técnicos que colaboren con los fiscales. Resta todavía, porque falta avanzar en la reforma, profundizarla para que se aplique tecnología a las investigaciones a través de los expedientes electrónicos, la firma digital, los legajos desformalizados, que es lo que actualmente está en debate en el ámbito de la legislatura de la provincia. Hay un código que se elaboró en una comisión, en el seno de una comisión convocada por el Poder Ejecutivo, donde intervinieron todos los actores, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa, y todos los que están involucrados en la temática penal. Salió un producto interesante que es muy parecido a el Código Procesal Penal Federal, que se puso en vigencia por ahora parcialmente en Jujuy y Salta, y luego se va a ir avanzando en otras jurisdicciones. Y esto, los resultados de la implementación de este nuevo esquema institucional para investigar y enjuiciar delitos han sido muy satisfactorios, y resulta mucho más cómodo trabajar con la tecnología, amigarse con la tecnología y hacer que, por ejemplo, la información sea de mayor calidad aplicando tecnología. No es lo mismo plasmarlo en un papel y armar esos expedientes enormes que tienen decenas de cuerpos, de los cuales la información útil el 10%. Es muy poca, claro, a filmar las declaraciones, a aplicar tecnología en la investigación, agilizar los procesos para que todo ocurra en la audiencia del debate oral y público. Y esto sea por así decirlo, una etapa de recolección de indicios rápida para que la gente tenga respuesta, porque en definitiva siempre entre el hecho y la sentencia que puede dar satisfacción a los intereses de la víctima generalmente transcurren 3-4 años, y es una locura. Y muchas causas prescriben. Y muchas causas prescriben, la mayoría. La etapa del debate prescriben, lo cual es una anomalía muy grande, digamos. Todos estos instrumentos tienen que ser utilizados para otorgar tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, que es lo que está faltando. Por eso creo que sería muy importante que se sancione ese código. Por otra parte, hay otro dispositivo que es propio del sistema acusatorio, que es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad permite, a través de la resolución alternativa de conflictos, derivar la resolución de conflictos a los propios protagonistas, que se autocomponen y resuelven hechos menores, pero obtienen satisfacción rápidamente, algo que, según el normal desenvolvimiento de los sucesos, si tuviese que ir a juicio, tardaría 3-4 años. Por ahí en 3-4 audiencias de 1 hora se resuelve conflicto, se repara el daño, se obtiene una disculpa por parte del agresor, etcétera, y la gente se va contenta porque terminó con un conflicto y obtuvo satisfacción a sus intereses. Ese dispositivo es muy importante porque absorbería
alrededor del 60% de las conflictividades que ingresan que al son sistema menores. penal. Que son menores y Que por son eso menores. no se las atiende, pero cada persona que sufrió un delito sabe que ese conflicto es muy importante para ella y tiene que ser resuelto. Bien. También el tema de los juzgados correccionales que se tenían que implementar, ¿eso qué es Nunca se llevó a cabo la implementación y creo que... Tengo entendido que hay jueces que ya han sido nombrados. Sí, ¿Y dónde están trabajando esos jueces? No están trabajando, no se implementó el fuero correccional. Tiene que ver con este código que actualmente es vigente, que no es del todo acusatorio porque presenta institutos que son propios de los sistemas mixtos. La justicia correccional sigue vigente en el ámbito de la justicia federal, en aquellas jurisdicciones donde no se aplica el código nuevo, y tiene que ver con atender a esos delitos de escasa cuantía, por así decirlo. Claro. Pero eso se puede resolver a través del principio de oportunidad, como le estoy diciendo, a través de... No se necesita la justicia correccional. No se digamos. necesita, desde luego que se no. Lo puede porque hacer ya tienen las herramientas los fiscales hoy para exactamente. poder o los actuar. juicios abreviados o la suspensión de juicio a prueba. Una de las anomalías que tiene el código vigente es que la suspensión de juicio a prueba recién se puede plantear, que es hacer trabajos comunitarios a cambio de reparar, es una forma de reparar el daño que causó a la sociedad la persona que cometió un ilícito menor, que se estipula con un máximo de pena de 3 años, para en algún modo compensar el daño causado a la comunidad, trabajos comunitarios. Ese grupo de delitos que debía atender la justicia correccional se pueden perfectamente resolver con la suspensión de juicio a prueba hecha en la investigación penal preparatoria y no como actualmente ocurre, que es en el juicio, porque el principio de oportunidad de lo que se trata es de descomprimir el sistema, ya sea a través de la resolución alternativa de conflictos, mediación, conciliación, reparación, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado, para que lo que vaya a juicio sea lo realmente grave e importante que requiera un debate oral y público, porque de otra manera, no, digamos, el sistema tiene que seleccionar qué conflictos Correcto. se tiene que ocupar. Eso es una cuestión estructural y lógica. Esta selectividad tiene que ser hecha con criterios objetivos y predecibles, no la índole de selectividad que selecciona a los más vulnerables económicamente, como ocurre normalmente con estas prácticas que hay que erradicar, sino que la selectividad tiene que ver con la eficacia del sistema, no con una característica del autor o de la víctima, que eso es a lo que lleva un sistema inquisitivo. El 2020, el contexto de pandemia, lejos de que estos hechos de investigación disminuyan, quizás son iguales o muy por el contrario han ascendido. Hubo unos meses donde la provincia se vio sumido en hechos de femicidios, por ejemplo. La prontitud de las actuaciones de los ayudantes fiscales, de los fiscales especializados, han atendido estas situaciones y casi todos los hechos más complejos que investiga la justicia jujeña están encaminados y algunos ya fueron elevados a juicio. Sí, se continuó trabajando con dispositivos tecnológicos, es decir, audiencias remotas para evitar la circulación y el contacto entre las personas. Se aplicó tecnología a las investigaciones con el tema de los celulares, se develaron muchísimos hechos y se puso en funcionamiento un sistema de prevención a través de la ley del CITAC, en que el Ministerio Público tiene una competencia asignada por ley y que tiene que ver con la inmediata respuesta en lo que se llama la debida diligencia estricta, que surge de un fallo conocido como Campo de Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben observar todos los operadores del sistema. En lo que respecta al Ministerio Público, tiene que ver con la posibilidad de ubicar personas desaparecidas o extraviadas a través de dispositivos de celular y hacer un seguimiento del tracking del celular, teniendo una comunicación fluida con los distintos organismos que se encargan de esto a nivel nacional, y también en lo relativo a la virulencia del incremento de los delitos de violencia de género y violencia sexual, poder atender a la víctima para prevenir estos hechos a través de un dispositivo que se llama SOS, que está en todos los celulares smartphones, para que la víctima, cuando va a hacer la denuncia, ya tenga incorporado la posibilidad de acudir
a ese sistema de alarma que de inmediato envía una geolocalización al ayudante fiscal, al jefe de la seccional donde está ocurriendo el hecho, para que puedan concurrir rápidamente en su auxilio. Eso se le incorpora al celular a todas las víctimas que denuncian hechos de violencia de esta naturaleza, como también cuando son convocadas para emitir una opinión ante la posibilidad de soltura del agresor. En esa oportunidad también se le incorpora porque tiene que respetar un cerco perimetral o una prohibición de acercamiento, y cuando eso se vulnera, de inmediato da aviso a los operadores para que actúen. Eso fue una de las incorporaciones del Ministerio Público para dar respuesta a las emergencias de la víctima. Ahora, en cuanto a lo que usted hizo mención, hay muchas personas que quizás todavía no tienen bien en claro, pero la importancia de la creación de un centro de asistencia a la víctima, donde hay asesoría jurídica, legal, de forma gratuita, donde hay contención por un gabinete de psicólogos y en donde, bueno, se puede agilizar un montón de hechos, supongamos, como usted mencionaba, en estos contextos, ¿no? Situaciones de violencia de género o violencia sexual. Sí, muchas veces las víctimas no encuentran un lugar donde ser orientadas respecto a cuando fueron víctimas de ilícito. La idea del Ministerio Público, de la acusación, de la Fiscalía General, es que los tres ejes de acción institucional del Ministerio Público, que son la persecución penal de ilícito, que es la tarea que desarrollan los fiscales, la resolución alternativa de conflictos, que se hace a través de una oficina específica con mediadores penales, y el centro de asistencia a la víctima, llegue a todos los rincones de la provincia. Y así, bueno, resta, por supuesto, esto lleva tiempo, hay que designar a las personas. Nosotros tenemos un sistema de concurso, a pesar de no ser obligatorio para los funcionarios, que esto es algo que también lo hicimos necesariamente porque hay que dar respuestas de calidad institucional a la ciudadanía, ya sea en lo que respecta a los imputados o a las propias víctimas. Para esto se han organizado con el tiempo muchas capacitaciones abiertas al público a través de la Escuela de Capacitación, y la idea es que eso llegue, esas estructuras, los tres ejes institucionales lleguen a todos lados. Ya lo hemos hecho acá en la ciudad, está en San Pedro, en Libertador resta nombrar todavía a los funcionarios, en Humahuaca, y la idea es ir llegando a distintos lugares, a La Quiaca, e ir en Perico. También ahora pronto vamos a inaugurar un nuevo inmueble, porque se hizo necesario poner 2 fiscales en Perico ante el crecimiento de delitos, sobre todo los de violencia de género y violencia sexual. Y ahí también va a funcionar un centro de asistencia a la víctima y una oficina de resolución alternativa de conflictos. Porque yo creo que de esa manera se abarcan todos los aspectos vinculados al fenómeno delictivo. Y me parece que es muy importante porque el centro de asistencia orienta hacia un tratamiento a la víctima de tipo psicológico, y luego se le hace un seguimiento, se obtiene un informe final, y ese informe final respecto a la situación del daño psicológico que pudo haber sufrido la víctima, sirve para que el querellante del propio centro de asistencia a la víctima postule ante los tribunales una pena alta para el agresor, o si no se constituyó el querellante, eso abastece las posibilidades de postular por parte del fiscal que lleva adelante la causa ante el juicio. Entonces la pena que se pida al agresor va a estar debidamente fundada a través de un método científico. Bien. Una pregunta. Usted hizo alusión a este tema del excesivo formalismo, este sistema anquilosado, ¿no? Que el 10% de los papeles de lo que integra un expediente son efectivamente sobre la causa, y un montón de formalidades. Y también está claro que los fiscales y los jueces de cada 10 causas podrán resolver 2, 3, no sé, ¿no? Por eso usted estaba planteando la necesidad de los otros sistemas, ¿no? La conciliación, sí, la reparación y demás. Ahora, ¿hay algún sistema para evaluar el trabajo global del ministerio y que usted le permita decir, bueno, estamos de acuerdo a cánones que son, no sé si regionales, internacionales? ¿Hay un sistema de medición del trabajo? En general hay muchos autores que analizan el funcionamiento de los ministerios públicos, y básicamente hay un estándar
usual, que es que alrededor del 15% de las causas que ingresan al sistema penal deben ser resueltas. Nosotros estamos bastante alejados de esa realidad, lamentablemente, porque resta implementar algunos dispositivos que por razones de reorganización, imagínense que esto comenzó a funcionar en enero del 2016, lleva muchísimo tiempo poner en funcionamiento todos los mecanismos para que esto funcione de manera correcta. Fundamentalmente la cuestión vinculada a la resolución alternativa de conflicto, que va a abastecer bastante respecto a ese porcentaje que resta todavía implementar, pero hay otro tema que es la oralidad. Yo creo que la oralidad en el proceso penal es fundamental para dar respuesta en tiempo y forma a los operadores, porque el juez tiene que resolver en audiencia, delante de las partes, de cara a la ciudadanía, y no a través de papeles que pueden prolongarse indefinidamente la resolución, que no tienen plazo, etcétera. Creo que ese es un grave defecto estructural del código actualmente vigente, no dar lugar a que se hagan audiencias, porque en la audiencia se discute, se debate, ya sea en la investigación penal preparatoria como en el juicio mismo o en la ejecución penal, y lo importante de la audiencia es que la inmediación del juez permite que lo resuelva en tiempo real, de continuo. Si planteada la inquietud de la parte, resuelve el juez, listo, se pasa a otro tema. Y esto requiere una reestructuración del Poder Judicial para que se organice a través de oficinas de gestión judicial, que son los que llevan adelante todas las cosas que debe hacer el juez para terminar con una sentencia, y que no sea su única función, que es decidir, que es la más importante. Ellos tienen una carga administrativa de fijación de audiencia, convocatoria de testigos, el libramiento de oficios para requerir información. Bueno, todo eso lo hace la Oficina de Gestión Judicial y le organiza la agenda al juez de manera eficaz para que a la mañana resuelvan tantos conflictos, a la tarde tantos otros, y esto va a dar muchísima celeridad y agilidad a la tramitación de causa. Creo que está faltando eso. Y eso de la Oficina de Gestión Judicial es la organización de las audiencias, porque en las audiencias se debate a través de un principio que se llama oralidad, que es lo que está faltando. Bien. Doctor, la provincia de Jujuy tiene esta complejidad de los registros estadísticos en cuanto a la producción de hechos ilícitos, de delitos, y la mayoría de ellos dan cuenta de violencia sexual, de abuso sexual, sobre todo en personas menores de edad. Hay un proyecto en donde el Ministerio Público de la Acusación llegaría al interior de la provincia con una cámara GESEL móvil. Es cierto, ese es un dispositivo que está en proceso de implementación. La empresa Balut Hermano nos donó un vehículo, un ómnibus bastante grande, y restaba eso, porque lo teníamos que comprar o nos lo donaron por suerte, para poner en funcionamiento dentro de lo que se llama la iniciativa Spotlight, que es un programa llevado adelante por la Organización de Naciones Unidas, que nos dio un subsidio al Ministerio Público para atender a esta iniciativa que tiende a erradicar toda forma de violencia contra la mujer, y eso implica la posibilidad de no revictimización de víctimas de agresiones sexuales. Es una revictimización traer una criatura que vive en la Puna o en la Quebrada al centro de Jujuy para llevar adelante las diligencias propias de la recepción de declaración por el dispositivo cámara GESEL, y creo que esta idea de poner una cámara GESEL móvil en un ómnibus de dimensiones permite llegar a todos los rincones e ir al lugar donde vive la víctima. Eso tiene que ver con la iniciativa Spotlight, y ese es el compromiso que asumió el Ministerio Público, como también poner un centro de asistencia a la víctima, que falta nombrar a las personas que se van a ocupar de eso en Humahuaca, que ya está funcionando la Fiscalía. Este es un proyecto muy interesante y estamos en proceso de acondicionar el ómnibus para la cámara GESEL. Creo que es, si no la única, una de las pocas que hay en todo el país con esta idea de descentralizar los servicios del Ministerio Público. Porque en ese ómnibus va el médico, va el psicólogo, va el fiscal, van los funcionarios y recogen los indicios que tienen que recoger en los lugares donde ocurrieron los ilícitos, en vez de estar trayendo a la gente, que ya es un trastorno muy grande. Sobre todo las comunidades aborígenes tienen una relación muy especial con su tierra, con la Pachamama. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, Muy amable, Muchas doctor. gracias. Gracias a ustedes. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Tercer bloque de Código Penal. Bueno, ¿qué pasa en Libertador General San Martín? Como ustedes saben, mi pago, los ledesmenses somos, es una tierra de gente indómita, rebelde, ¿no? Muchas veces agresiva. Recordemos cuando estuvo el famoso helicóptero, ¿no? Y que Durante fue la pandemia. repelido en un helicóptero a pedradas, ¿no? Bueno, pero no, ahora hablando en serio. Álvaro, vos que seguís muy de cerca estos casos, se han producido varias situaciones de violencia en los últimos tiempos y queríamos un poco repasarlas. En los últimos tiempos, la ciudad del Libertador General San Martín se ha convertido en el epicentro de muchísimos hechos de inseguridad. Remontándonos únicamente al mes de julio y agosto, se han detallado muchísimos episodios donde hubo armas de fuego en enfrentamientos, armas de fuego de fabricación casera, conocida en el ambiente delictivo como tumberas, pero también se han allanado y se han secuestrado muchísimos domicilios vinculados al delito contra la propiedad en distintos episodios ocurridos en Capital, en el interior de la provincia. Así que, para tener en cuenta, nosotros hemos preparado unas placas para que más o menos vos entiendas la gravedad de esta situación que está atravesando esta querida ciudad. Días atrás, sabés que los efectivos de la Brigada de Investigaciones han Recuperado. Sí, 200.000 pesos. ¿Sí? Habían sido robados de un maletín, digamos, el interior de un vehículo, en barrio Coronel Arias, acá en la capital jujeña. Entonces, inician las tareas de investigaciones, se activan los teléfonos celulares, esta verdad que hablábamos recién con el fiscal general. Pero me gustaría que me Sí. precises eso. ¿Cómo se identifica, cómo empieza la pesquisa, digamos? Vos me decís, porque el dinero se fue robado o hurtado en San Salvador. En de San Jujuy. Salvador, así ¿Y es. cuál es la pista que